Muy buenos días. En la mañana de hoy tuvimos oportunidad de presentar al Consejo de Ministros los datos relativos al cierre del mes de mayo, acumulado en lo que corresponde al turismo, por lo cual hasta el momento han ingresado al Uruguay 1.414.574 visitantes, lo que implica una variación en más de 11.1%. Al mismo tiempo, la salida de uruguayos al exterior representaron poco más de 1 millón y desde ese punto de vista tenemos un saldo positivo que se suma a el gasto que realizan los turistas en nuestro país y lo que realizan los uruguayos cuando salen al exterior. En lo que en estos momentos representa el ingreso de divisas al Uruguay es por 1.043 millones de dólares y el emisivo fue de 515 millones de dólares. Eso implica un saldo a favor del Uruguay de 528.784 millones de dólares contra 363 millones de dólares que fue en el mismo periodo en el 2014. Eso implica un crecimiento muy importante del saldo a favor de nuestro país. Del punto de vista de las características de esos visitantes, lo que queremos destacar en particular es de que los argentinos han sido 853.000 contra 736.000 que lo hicieron el año pasado. Y estos números son próximos a la temporada del año 2011 o el periodo del año 2011 y 2013, con lo cual revertimos hasta el momento una tendencia que se venía dando en el periodo pasado. Y para nosotros es muy importante. En tanto, los brasileros son 196.000 y están prácticamente en el mismo número que el año pasado. Lo que se destaca, naturalmente, es un crecimiento también de los uruguayos residentes en el exterior, producto de que también en el mes de mayo tuvimos elecciones y vinieron a votar los uruguayos y han llegado 164.000, prácticamente 165.000, contra 146.000 que lo habían hecho en el periodo pasado. Hasta aquí lo que podemos destacar de los números hasta el cierre del mes de mayo del presente año. Si hay consultas, encantado. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro de Trabajo, lo escuchamos a continuación. Sí, nosotros tenemos dos temas para destacar del Consejo de Ministros realizado en el día de hoy. En primer lugar, que como parte del proceso donde en las diversas sesiones de los consejos de ministros se tratan temas estratégicos, hoy se consideró el tema de cultura del trabajo para el desarrollo. Como ustedes saben, esta es la estrategia principal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ha sido adoptada como una de las medidas principales del Gobierno Nacional para este periodo de gobierno. En ese sentido, queremos destacar el muy amplio apoyo y específico que dio todo el Consejo de Ministros a esta estrategia, que es sabido, fue conversada con el Presidente de la República una vez que se nos designara como ministros de Trabajo y Seguridad Social, y que el documento básico está publicado desde el 2 de marzo en la página web del Ministerio, y a partir de ese momento, ese documento que fue elaborado en colaboración con el presidente del CODICEN, el profesor Wilson Neto, y por todo el equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha estado siendo discutido en muy diversos ámbitos del país, a nivel de las cámaras empresariales, del PIT-CNT, de la academia, de organismos internacionales, de las comisiones
parlamentarias respectivas y se ha recibido un muy amplio y positivo apoyo a esta estrategia y a esta propuesta. En particular, además, viene siendo discutida en el grupo asesor del Ministerio. Es un grupo que integran 25 personas, referentes de cámaras empresariales principalmente. Prácticamente están allí representadas casi todas las cámaras empresariales de todo el país, no solamente de Montevideo, sino también del interior, el PIT-CNT, la Academia y organismos internacionales como OIT y CEPAL. En ese grupo asesor del Ministerio, este ha sido el tema que se ha venido considerando en estos primeros 3 meses de gestión, y está previsto que el próximo 16 de julio finalice esta etapa de discusión de esta estrategia, que va a enriquecer ese documento inicialmente del Ministerio del 2 de marzo. Recordamos que la cultura del trabajo para el desarrollo es, reitero, no solamente una propuesta del Ministerio, sino del Gobierno, y que, por ejemplo, en las sesiones de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social del 28 de abril en diputados y el 14 de mayo en senadores, fue expresamente apoyada por los representantes de los distintos partidos políticos en dichas comisiones, así como el apoyo de las cámaras empresariales, del PIT-CNT y diversos sectores de la sociedad. Esta estrategia tiene 2 componentes fundamentales. Una de ellas es seguir avanzando en lo que se ha mejorado mucho en estos últimos 10 años, que es en el trabajo digno, el trabajo decente, en lo que son el avance en las normas laborales y de seguridad social para trabajadores y para empresarios, en lo que significa los avances en el cumplimiento de derechos y de obligaciones, en el proceso de formalización y en el proceso de integración social. Pero junto a ese componente ahora se le quiere dar prioridad a otro componente, al mismo tiempo de seguir desarrollando el trabajo digno, el trabajo decente, que es la calidad del trabajo. Los uruguayos necesitamos mejorar nuestra calidad del trabajo en el sector privado y en el sector público, a nivel de los trabajadores y a nivel de los empresarios, y también de los trabajadores por la cuenta, partiendo de la base de que el trabajo es un valor fundamental de los seres humanos. El presidente de la República lo destacó en cada uno de los actos que hizo en su campaña electoral, y en ese sentido hemos tomado como base para este documento las propias expresiones del presidente Vázquez en cuanto a destacar el trabajo como fundamental para el desarrollo del país y como un valor de la sociedad. En ese sentido, todo lo que se relaciona como el trabajo es un valor fundamental para nuestro programa de izquierda, nuestro programa de profundización de los cambios, y entendemos que esta estrategia debe desarrollarse desde la familia. Hay un capítulo expresamente dedicado a vincular los valores del trabajo desde el seno de la familia, en la escuela, en cada uno de los centros de trabajo y en los distintos ámbitos de la sociedad. Para eso se está recibiendo además un muy fuerte apoyo internacional. Hoy en el Consejo de Ministros se destacaba, por ejemplo, que el tema de la cultura del trabajo está incluido en la reciente encíclica del Papa Francisco. Nosotros estuvimos el lunes pasado en una reunión con el director general de la OIT, Guy Ryder, y expresamente nos destacó el apoyo a esta estrategia vinculado con su iniciativa que se llama Trabajo del Futuro, y que es la estrategia que propone la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para los actos de su centenario en el año 2019. Por tanto, estamos en total concordancia en destacar la importancia de la cultura del trabajo como un cambio ético, como un cambio moral, como un cambio cultural, porque Uruguay necesita mejorar en este sentido las consecuencias que dejó la dictadura, las consecuencias que dejó la década de los 90, con todo lo que significó llegar a grandes índices de
de desocupación, de precariedad, de informalismo, de pobreza, y necesitamos entonces hoy, en beneficio de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad, mejorar la calidad del trabajo. En ese sentido, se están ya teniendo avances importantes a través de la adopción de algunas medidas. El Fondo para el Desarrollo, que está siendo aprobado en estas horas en el Parlamento, estará destinando aproximadamente unos 100 millones de dólares a todo lo que significan las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 95% de las empresas uruguayas, como subsidios y garantías, al movimiento cooperativo, a la economía social y a los emprendimientos autogestionados por los trabajadores. La Ley de Empleo Juvenil, que la hemos reglamentado recientemente, ya está logrando el apoyo de importantes empresas que están haciendo solicitudes de amparo a la Ley de Empleo Juvenil, donde se subsidia el salario de trabajadores que puedan ser estudiantes, egresados, que puedan seguir estudiando y trabajando, donde se subsidia la licencia por estudio y la reducción de horario de trabajo a ese efecto. En ese mismo camino estamos proponiendo iniciar una nueva etapa del programa Yo Estudio y Trabajo, que se ha venido desarrollando hasta ahora con 700 puestos de trabajo desde el gobierno pasado, como primera experiencia laboral para jóvenes estudiantes, y que se reiniciará próximamente. Por otro lado, estamos planteando toda una campaña de sensibilización al respecto, fundamentalmente con recursos existentes, y al mismo tiempo tratando de comprometer a distintos actores. Esto implica, asimismo, seguir avanzando luego el 16 de julio, cuando tengamos el documento definitivo, ya con los importantes aportes que este grupo de empresarios, de trabajadores, de la academia, de organismos internacionales han hecho, con el documento definitivo, ya en la segunda quincena de julio estar llevando adelante otras medidas, además de las que hemos anunciado, que se están implementando, como por ejemplo la de empleo juvenil, o lo que pueda significar el FONDES, o lo que pueda significar la nueva edición del programa Estudio y Trabajo. Este es uno de los aspectos que queríamos destacar. El otro es que hoy se aprobó en el Consejo de Ministros el decreto relativo al recibo electrónico de sueldos. Este decreto que fuera aprobado en esta jornada es parte del proceso de modernización del país, es parte del proceso de inclusión financiera de la Ley 19.210, es una iniciativa que tiene muy buenos orígenes porque, por un lado, esto venía planteado por la Asociación de Supermercados del Uruguay desde hace 3 años, más recientemente también planteado por el equipo de representación de los trabajadores en el BPS, y ha sido tomado por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio en conjunto con el Banco de Previsión Social, y en el día de hoy se ha aprobado el decreto correspondiente. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora, desde la vigencia del decreto, se podrá emitir el recibo electrónico de sueldos. Hasta ahora, por el decreto que estaba vigente hasta el momento del año 2007, cada trabajador público o privado reglamentariamente solo podía recibir un recibo de sueldos en papel. Esto de que ahora se pueda recibir el recibo electrónico a través de redes internas o externas, a través de una red interna de una empresa pública o privada, o a través de redes externas, mediante también, obviamente, un usuario y una contraseña, significa un gran avance en seguridad. El trabajador podrá acceder en cualquier momento a su recibo de sueldos, desde su casa, desde su lugar de descanso, desde su trabajo, desde otros lugares del país, desde el exterior del país. En segundo lugar, se elimina sustantivamente el papel, de ahí un poco el origen
de esta idea en la Asociación de Supermercados, porque los supermercados, como ustedes saben, en Uruguay nuclean entre 4.000 y 7.000 trabajadores, y el archivo de recibos en papel ocupaba grandes espacios y grandes riesgos de incendio, riesgos de contaminación, de roedores, y esto va sin duda a significar una disminución, por tanto, de costos importante y hasta un aspecto ecológico en ese sentido. Se mantienen todas las garantías existentes hasta el momento del recibo en papel, y al mismo tiempo se ha aprovechado la oportunidad para agregar nuevos datos al recibo electrónico que le darán más garantías a los trabajadores y sus familias, más garantías a las empresas y más garantías al Estado a los efectos también de los controles correspondientes. En estos recibos aparecerán los nombres y apellidos del trabajador, el cargo, la fecha de ingreso, la cédula de identidad, la forma de remuneración, los datos de la empresa, el grupo y el subgrupo de actividad, el número de planilla de control de trabajo, el número de afiliación al BPS, al Banco de Seguros, el RUT, la relación detallada de todos los rubros que componen su salario, ya sea los salarios, las horas extras, los feriados, la nocturnidad, la antigüedad, el aguinaldo, el jornal de vacaciones, salario vacacional, indemnizaciones, la relación detallada de los descuentos que se le efectúen, la fecha de pago, la declaración de la empresa de haber efectuado los aportes a la Seguridad Social y al Banco de Seguros, y sin perjuicio de eso, el trabajador, si lo llega a solicitar, también tendrá acceso al recibo de sueldos en papel. En caso de que, como se está implementando, se haga el pago a través de bancos o sistemas telemáticos de pago, también se acreditará en ese recibo. Por lo tanto, creemos que este es un gran avance, producto también del diálogo que venimos desarrollando con los distintos sectores sociales. Este es un tema que venía siendo reclamado y que, bueno, hoy podemos estar cumpliendo y de esa manera avanzando en el camino de la modernización, de la seguridad, del ahorro y de las garantías a los trabajadores del cumplimiento de sus derechos y de sus obligaciones por parte de ellos y de las empresas correspondientes. Estos eran los temas que en nuestra parte teníamos para informar. Muchas gracias, señor ministro. Abrimos un espacio de intercambio con los periodistas presentes. Buen día, Daniel de León de Canal 12. Concretamente, ¿qué tiempo tienen las empresas para implementar este recibo de sueldo electrónico? Esto se irá haciendo progresivamente porque, reitero, el recibo electrónico es una opción, no es una obligación. Sabemos que lo van a ir utilizando, hay muchas empresas que ya lo utilizan, públicas y privadas, que ya está esto en marcha. El tema es que era necesario una norma que habilitara y le diera la validez normativa correspondiente a esto que ya se venía utilizando tanto en la actividad privada como en la actividad pública. Buenos días, Pablo Martínez de Radio Rural para el ministro Murro. En cuanto al Fondes, una de las herramientas que usted mencionó que se está manejando, se habló con respecto al proyecto original que había enviado el Ejecutivo, algunas modificaciones que se iban a hacer. Se le incorporaron otras modificaciones en el Parlamento que serían las que se están aprobando, que ya tienen media sanción. Con respecto a eso, ¿cambian algo la idea original? ¿Se puede volver a manejar modificaciones o quedaría tal cual lo apruebe el Parlamento? Nosotros queremos destacar en ese sentido que fuimos encomendados conjuntamente con el director de UPP, Álvaro García, por parte del presidente de la República para llevar a cabo las negociaciones con la bancada parlamentaria del Frente Amplio y con los sectores sociales involucrados, y tenemos una total satisfacción del trabajo cumplido, un total acuerdo, y el proyecto de ley que ya fuera aprobado
por la Cámara de Diputados es un proyecto de ley que satisface completamente al Poder Ejecutivo y que fue parte de ese proceso donde el Presidente de la República tuvo una especial actuación en este sentido, y nosotros, reitero, en lo personal, y acá hablo a nombre propio y del contador García, la satisfacción de haber logrado un acuerdo que es muy bueno para el país. Este nuevo Fondes otorga fondos ya existentes, esto no genera nueva deuda para el país ni nuevos gastos para el país, se utilizan fondos existentes de una nueva forma. Esos fondos existentes, tanto los que se van a destinar a garantías y subsidios para micro, pequeñas y medianas empresas, como las que se van a destinar para el fomento de los emprendimientos cooperativos de economía social y autogestionarios de mayoría de los trabajadores, son fondos que van a estar administrados además con participación social. Por tanto, creemos que de esta manera prácticamente la totalidad del mundo emprendedor del país tiene recursos frescos que podrá destinar para seguir fomentando el desarrollo nacional, y creo que hemos logrado una muy buena ley que seguramente en las próximas horas será aprobada por el Senado de la República, tal como fue aprobada en diputados, y pasará a integrar la normativa nacional. Ministro, Emilio Izaguirre, de Canal 4. La consulta va con respecto a las complicaciones que se han generado a nivel de la industria láctea, sobre todo de una de las empresas. Se estaba trabajando en el tema, fue lo último que hablamos con usted días atrás. Este fue uno de los temas tratados hoy en el Consejo de Ministros. ¿Cómo está la negociación? En ese sentido, el Consejo de Ministros estuvo considerando el tema y mañana el tema será seguramente tratado en ocasión de la reunión que a las 9 de la mañana se tendrá en la Intendencia de Montevideo con los intendentes electos invitados por el Presidente de la República, y donde sabemos por noticias de prensa que el tema va a ser planteado, y allí estaremos de parte del Gobierno Nacional dando respuestas al respecto. Buenos días, Gonzalo Charquero, del Observador. Volviendo al tema del Fondes, quería consultarle, porque usted al final de la anterior respuesta dijo que el proyecto iba a ser aprobado en el Senado tal como fue en diputados. ¿Eso es un acuerdo que ya se hizo entre el Gobierno y la bancada o es una aspiración del Gobierno? Nosotros hemos recibido con satisfacción el hecho de que a nivel de la Cámara de Diputados el proyecto fue aprobado por toda la bancada del Frente Amplio y por legisladores de otros partidos, por lo cual destacamos el hecho como así fue recibido en ocasión de que tuvimos que comparecer en comisiones parlamentarias al respecto. Y reitero, creo que estamos ante un muy buen proyecto que va a contribuir al desarrollo del país, con una nueva administración, tanto por la Agencia Nacional de Desarrollo, la ANDE, que en el día de hoy también se ha aprobado su nueva integración, como por el INACOP, como está previsto en el proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y donde destacamos que además, en el caso de los fondos destinados a el sector cooperativo, de economía social y de emprendimientos autogestionados mayoritariamente por trabajadores, habrá participación de QDECOP como representante del movimiento cooperativo y del PIT-CNT en acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas. Y en el caso de la ANDE habrá participación de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, dada la importancia que tendrá el Fondes administrado, la parte del Fondes administrada por ANDE en relación a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por tanto, esta es una nueva señal que está dando el gobierno de elaboración de propuestas con diálogo y de participación de los interesados en la administración de la cosa pública. No, la consulta era si hay un acuerdo para que el proyecto se vote a tapa cerrada en el Senado. Yo destaco lo que se hizo en diputados. El Poder Legislativo es un poder independiente y soberano, y nuestra expectativa es que el proyecto se vote como fue acordado en diputados, con participación de senadores, pero obviamente, como corresponde en una democracia republicana y representativa, el Senado es soberano para resolver como entienda que le corresponde. Murro, Lorena Piñeiro de BTV Noticias, una consulta. Usted señalaba de que la situación de la industria láctea va a estar justamente en este encuentro de este martes con los intendentes. ¿Qué tipo de medidas está analizando el gobierno para plantearle a los futuros jefes comunales en torno a esta problemática? Porque varios departamentos están siendo afectados. En ese sentido, reiteramos lo que dijimos anteriormente. Hoy se estuvo considerando el tema en el Consejo de Ministros y la resolución del Consejo de Ministros es informar de esto, dado que los cierres de empresas que se han producido son en el interior del país, con un alto impacto en esas zonas, como ha sido el caso del cierre de Colat, con un impacto de cerca de 400 puestos de trabajo en Nueva Helvecia, ahora el cierre de Schreiber en San José, con el impacto de 170 puestos de trabajo, son familias, esto en el interior del país es muy alto impacto, y por eso hemos acordado en el Consejo de Ministros tratarlo en el día de mañana. Lo que sí queremos destacar es la importancia que tiene el sector cooperativo en el proceso del sector lácteo en Uruguay, y que preocupa, y el gobierno en ese aspecto está también analizando muy detalladamente la situación, de que los dos cierres se han producido por grandes empresas internacionales que se han decidido por su cuenta retirarse del país. A raíz de la coyuntura que se está viviendo en el sector lácteo, ¿se podría estar convocando nuevamente a esa mesa de negociación con productores, con trabajadores del propio gobierno que en su momento se creó? En ese sentido, reiteramos lo que ya señalamos, la resolución del Consejo de Ministros estar en el día de mañana haciendo algunos anuncios al respecto. El Consejo de Ministros trató el tema de la situación deficitaria de ANCAP, el déficit de ANCAP. ¿Alguna alternativa para la salida? ¿Se planteó el tema del Consejo de hoy? En este sentido, queremos volver a destacar que el Consejo de Ministros siempre considera muchos temas, y lo que entendemos importante informar a la población, agradeciéndoles a ustedes estas posibilidades, son los temas que hemos trabajado. Yo diría que el tema fundamental que hoy analizó el Consejo de Ministros fue justamente la cultura del trabajo para el desarrollo, que es un tema sustancial para el país, sustancial para el desarrollo del país, y esperemos que, además, dado el amplísimo apoyo social y político que esta estrategia está teniendo por parte de todos los sectores de la sociedad, pueda tener la difusión suficiente, de manera que vayamos construyendo esa cultura del trabajo con el apoyo de los medios de comunicación y de la sociedad y de todos los actores involucrados. Estos son los temas fundamentales que el Consejo de Ministros en el día de hoy ha considerado. Ministro, atendiendo un poco eso de la cultura de trabajo, pero también teniendo en cuenta que este año se vienen marcando guarismos al alza en cuanto a la desocupación
Y teniendo en cuenta también lo que está pasando en la industria láctea, más la industria automotriz, que hace poco también se vio golpeada con el retiro de alguna empresa importante, ¿preocupa ese tema, los guarismos que se están marcando en ese caso de desocupación? ¿Y cuánto podría estar costándole, por ejemplo, en cuanto a seguros de desempleo al país? En ese sentido, el gobierno sigue con atención todos estos procesos, partiendo de la base que estamos en cifras de desocupación absolutamente razonables. El hecho de que estemos hoy en el orden del 8% desocupados, estamos hablando de unas 135.000 personas, es un hecho que he seguido con atención, se están tomando medidas al respecto, como las que ya señalábamos, o sea, el tema de la ley de empleo juvenil, el tema del FONDES, el tema de la profundización de los programas de recapacitación, de formación profesional a través del Instituto de Formación Profesional del INEFOP, la atención a través de la conformación de grupos integrados por varios ministros para analizar cada uno de los temas que se vienen desarrollando. Pero reitero, estamos en cifras de desocupación absolutamente razonables. Problema para el país era cuando teníamos los índices de precariedad, de informalidad, de desocupación de la década del 90 o del 2002, 2003, cuando estábamos por encima o rondando el 20%, eso eran síntomas realmente alarmantes que felizmente hemos superado y que al mismo tiempo conllevaron informalidad, pérdida de derechos laborales, pérdida de ingresos, pobreza, indigencia. No estamos en esa situación. El Uruguay ha seguido creciendo incluso en estos meses del año. Las propias cifras que daba el ministro interino de Turismo muestran un crecimiento del turismo, y digo esto porque en alguna oportunidad se había dicho que había un descenso, quizá esto Benjamín lo pueda explicar mejor. Por tanto, estamos en cifras razonables, estamos estableciendo todos los ámbitos de diálogo necesarios en las distintas áreas. Vamos a estar iniciando la negociación colectiva que corresponde a los más de 50 grupos y subgrupos ahora en la primera quincena de julio, y por tanto sí, el gobierno está atento a estas situaciones, pero reitero, sin dramatizar y sin generar una alarma en este sentido. Le consulto sobre el tema de las inversiones extranjeras. El presidente había dicho en Dolores que se iba a buscar ajustar los controles sobre las empresas que vengan para evitar las salidas, digamos. Quería saber si hoy hizo Vázquez alguna referencia a estos ajustes de control. Este es un tema que está en permanente consideración. Nosotros valoramos mucho que Uruguay sea de los países de América Latina que más inversión extranjera directa ha recibido, que la misma prácticamente se ha triplicado, está en su mayor nivel histórico, pero también entendemos, como lo ha dicho el presidente de la República, que debemos ver cuando se establecen determinados beneficios, que se establezcan también determinadas obligaciones. En ese sentido, hace pocas semanas el presidente de la República, por ejemplo, era muy claro en exigir a las empresas extranjeras, por ejemplo en el caso de la regasificadora, el cumplimiento de los contratos correspondientes. Este es un gobierno que cumple con la Constitución y con las leyes y que también pretende que todos los contratos públicos y privados sean cumplidos en la misma magnitud. Les estaríamos agradeciendo por razones de tiempo ir como cerrando con las preguntas, por lo menos de nuestra parte. Hemos tratado de ser lo más generosos posibles, pero como ustedes comprenderán también tenemos obligaciones, otras obligaciones de gobierno. Adelante, por favor. Buenos días, Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. ¿Se habló del TISA? ¿Para cuándo estaría pronto ese documento?
El tema del TISA, como ustedes saben, está siendo considerado a nivel de un grupo integrado por 7 ministerios. El gobierno está estudiando el tema. Nosotros en particular desde nuestro ministerio hemos incluso solicitado algún asesoramiento internacional a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT. Hemos solicitado también a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y estamos tratando de estudiar, al igual que cada uno de los 7 ministerios, con la mayor seriedad, profundidad y responsabilidad para que luego, cuando corresponda, el país tome las decisiones pertinentes.